Vamos a charlar ahora con el economista y extitular de la Conducef, analista económico, con Mario Di Constanzo. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues el presidente cada vez que quiere ensalzar la salud financiera, la fortaleza económica del país, recurre al tema de las remesas. ¿Cómo ves tú el desempeño de las remesas y si tiene o incide de alguna manera el gobierno y sus políticas públicas para que éstas vayan en ascenso? No, bueno, efectivamente, mira, el tema de las remesas, si bien es cierto, han venido creciendo, han mostrado crecimientos, yo te diría, históricos y de alguna manera sorprendentes. Lo primero que te diría es que no es una política ni un logro del gobierno federal, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hacer un reconocimiento a los 36 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos que radican actualmente en los Estados Unidos, y de los cuales 12 millones son mexicanos de primera generación, es decir, nacidos en México, y el resto son hijos de esta primera generación de mexicanos. Entonces, ellos pues son a los que deberíamos de agradecerles el esfuerzo que han hecho en estos momentos pues para apoyar a sus familias en México. Pero además te diría otra cosa, no es un fenómeno único en México. Estaba viendo datos de Guatemala y de El Salvador, y de manera proporcional también ellos han tenido cifras históricas en sus remesas. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, una parte importante no podemos negar que es también un reflejo de los apoyos que en Estados Unidos le dieron a diversas familias, que si bien es cierto, hubo un esfuerzo federal que en algunos casos excluía a los migrantes. Por ejemplo, hubo estados en la Unión Americana que el apoyo fue indistinto. Por ejemplo, en California hubo un apoyo y ha habido un apoyo de $1,000 a las familias, incluso migrantes, ¿no? Que se quedaron sin empleo. La ciudad de Illinois, donde hay una buena concentración de mexicanos, también dio apoyos estatales, sino federales, a estas familias. Entonces, yo creo que el desempeño tan favorable de las remesas es un acto solidario de los 36 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos que viven allá y que además en este tipo de cosas son muy solidarios. Mira, a mí me tocó como presidente de la Conducef participar en 6 semanas de educación financiera para mexicanos en los Estados Unidos. Recorrimos muchas ciudades en jornadas de veras muy largas y agotadoras. Pues hicimos incluso un manual para orientar a los mexicanos que viven allá, y son una comunidad muy solidaria con México. Me tocó vivir y llegar a casas de migrantes, a organizaciones de migrantes allá, por ejemplo, cuando fue el sismo del 17, y de verdad que eran bodegas repletas de ayuda, por ejemplo, para Oaxaca, que había resultado muy afectado. Entonces, yo lo atribuyo no a una política del gobierno federal, porque además el clamor de los mexicanos allá era que los consulados se convirtieran en verdaderas defensorías, cosa que no ha sucedido porque lejos de ello les han reducido gastos de operación a los consulados y no han podido llevar a cabo bien sus labores de defensoría, ¿no? Entonces, este desempeño favorable de las remesas me quedaría con dos cosas. Uno, es un fenómeno de la región, porque también en Guatemala y en El Salvador han tenido niveles históricamente altos. Dos, muchos también obedecen a los programas de apoyo a los desempleados allá, que allá sí se dieron, y que han permitido que muchos migrantes logren enviar o a mantener sus envíos a México. Y otra cosa, como dieron apoyos allá a sus empresas, está reactivando, yo te diría, más rápido el empleo allá que en México, con todo y que Estados Unidos pues sigue viviendo una recesión, no tan fuerte como en México, porque su gobierno sí actuó a tiempo allá, y no como aquí en México, pero no lo podría decir yo o atribuir a una política económica del gobierno de México el hecho que las remesas pues vayan creciendo a los niveles que están creciendo. Más bien lo atribuiría pues al esfuerzo de los mexicanos que se tuvieron que ir allá porque no les dimos un trabajo aquí en México, y a la solidaridad de ellos con sus familias. No hay que olvidar que somos pues la comunidad de migrantes más grande en los Estados Unidos, al llegar a 36 millones ya, de los cuales
12 son de primera generación. De esos 12, inclusive, 4 están naturalizados. Digamos, la población más vulnerable de mexicanos allá asciende como a 8 millones, que son, digamos, los que sí tienen un estatus migratorio irregular, pero que muchos están concentrados en California, en Texas, en Illinois, y que California, donde hay una concentración muy importante, sí logró dar esos apoyos de manera generalizada. Hay un programa que se llama Asistencia Temporal para Familias en Problemas, TANS se llama, TANS, que en California fue general. Illinois, por ejemplo, diseñó la ciudad de Chicago, donde hay una comunidad grandísima de mexicanos. Aprovecharía yo para comentarte, la comunidad de mexicanos allá le genera a la ciudad más impuestos que la Villa Magnífica, por ejemplo, para que tengamos una idea. Bien. Entonces, esos mexicanos que han sido muy solidarios con sus familias en México, pues son los que han mantenido el nivel tan importante de remesas, como ha sucedido también en Guatemala y en El Salvador, pero no es por una política del gobierno. Pues Mario Di Constanzo, economista, ex titular de Conducef, como siempre, muchas gracias por la entrevista, por tu disposición. Al contrario, Darío, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente.